Bienvenidos a todos los amigos que nos ven por este canal de Fe y Política. Para mí es un gusto, un placer, una verdadera bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias por estar compartiendo en otro día tan especial. Para mí es jueves 11 de septiembre del año 2025. Para usted todavía es miércoles 10. Pero como yo vengo del futuro, la vez pasada no le atiné al partido de la selecta. Pero bueno, hay que seguir con la esperanza. Hoy traemos un tema que puede parecer trivial, pero yo creo que es bien importante hablar sobre un costo que se está cobrando de manera abusiva en los microbuses, especialmente en los urbanos, sobre la gente. Y de todo esto vamos a hablar porque creo que tenemos que hacer conciencia también del país que nosotros realmente que queremos. Bueno, vayan dejando su poderoso ser, vayan dejando su poderoso like, señores. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Y como decimos, damos inicio. La democracia se construye respetando la voluntad popular. Suscríbete. Fe y Política vista de otra manera. Todo lo que buscas en información. Devuelvan lo robado. Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. El dinero alcanza cuando nadie roba. Suscríbete. Opiniones y más. Devuelvan lo robado. Infórmate aquí a toda hora. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Este es un mensaje especialmente directo para los señores del Viceministerio de Transporte. Hoy, como ciudadano, me dirijo a ustedes como una voz de muchas personas y muchos salvadoreños, los cuales me han escrito para ponerme una queja. Son estos mismos salvadoreños que día a día utilizan el servicio de microbuses, especialmente de la ruta 138. Que conecta San Salvador con el aeropuerto internacional. El reciente anuncio de la tarifa autorizada de 61 céntimos por pasaje ha generado una profunda indignación en mucha de la gente que me ha escrito, no solo por la desproporcionado del monto, sino por la desconexión que evidencia entre las autoridades y la realidad social y económica. Desde luego de quienes utilizan este servicio. Yo creo que es momento de poner sobre la mesa con datos y argumentos irrefutables el abuso que esto presenta, el impacto negativo sobre la población más vulnerable y la sospechosa sombra de un monopolio que parece operar bajo la complacencia de algunos. La ruta 138 no es una línea de lujo. No, señores. No es una línea Pullman de 2 pisos. No transporta turistas. Tampoco transporta ejecutivos de altos ingresos. Su principal clientela son trabajadores, vendedores, estudiantes, madres solteras, personas mayores y habitantes de comunidades rurales. Gente que en su mayoría realiza recorridos parciales de 5 a 10 minutos para llegar a sus lugares de trabajo, de estudios o para acceder a servicios básicos. La vida aumenta cada día. El costo. Pretender que una persona destine más de $1.20 diarios solo en pasaje ida y vuelta para distancias cortas es simplemente condenarla
a la pobreza y a la exclusión social. ¿Acaso han realizado ustedes un estudio de impacto socioeconómico antes de autorizar semejante tarifa? ¿Han considerado cómo afecta esto el presupuesto familiar de quienes viven con lo justo o con menos? Uno de los aspectos más graves de la autorización de esta tarifa es el hecho de que no distingue entre el usuario que recorre toda la ruta hasta el aeropuerto y aquel que solo necesita desplazarse unos pocos kilómetros. Cobran exactamente lo mismo, 61 céntimos, por un trayecto para muchos de 5 o 10 minutos en una zona predominantemente rural, donde no existen alternativas de transporte eficiente y donde los ingresos son bajos. Para mí, es un abuso flagrante. El sentido común y la justicia social dictan que las tarifas deben ser proporcionales al servicio prestado. En otras rutas del país, incluso en zonas urbanas con mayor tráfico y mayor costos operativos, los pasajes son inferiores para distancias similares o menores. ¿Por qué en la ruta 138 se impone una tarifa tan elevada, sin segmentación por tramos? ¿Es acaso un premio a la ineficiencia o, peor aún, un incentivo para la explotación de la necesidad ajena? Algunos defensores del aumento alegan que el costo de operaciones de los microbuses justifica la tarifa. Sin embargo, la realidad de la ruta 138 desmiente este argumento. Esta línea opera en una zona donde el tráfico es fluido, donde los recorridos son cortos para muchas personas y la demanda es constante, lo que reduce los tiempos muertos y maximiza la rentabilidad por viaje. Además, los microbuses suelen ir llenos en las horas pico, lo que incrementa los ingresos diarios del operador. Sumando a esto que el gobierno ha otorgado y otorga subsidios y recientemente una prórroga a la vigencia de las placas hasta agosto del año 2026, también reduce la presión económica y financiera para muchos y también para los transportistas. ¿Dónde está entonces la justificación para este incremento? ¿No será que más que cubrir costos, lo que se busca es maximizar ganancias a costa de quienes menos tienen? El transporte público no es solo un servicio, es un derecho y un motor de desarrollo. Cuando se encarece de manera injustificada, se limita el acceso al trabajo, la educación y la salud. Se obliga a la población a sacrificar necesidades básicas para poder movilizarse. El resultado es un círculo vicioso de pobreza y marginación. En las zonas rurales, donde la ruta 138 presta servicio, la situación es aún más crítica. Muchas familias dependen de pequeños ingresos obtenidos en la ciudad o en el aeropuerto. Si el costo del transporte se lleva una parte significativa de esos ingresos, se reduce la capacidad de ahorro, inversión y consumo local. Se frena el desarrollo y se perpetúa la desigualdad. ¿Es este el modelo de país que queremos? Uno donde el acceso al transporte público de calidad sea un privilegio y no un derecho. Aquí es donde la situación adquiere tintes aún más preocupantes. La autorización de una tarifa tan elevada en una ruta donde no existe competencia real genera sospechas legítimas sobre la existencia de prácticas monopólicas. ¿Quién es el verdadero dueño de la línea 138? ¿Por qué se le otorgan condiciones tan favorables en detrimento de la población? No es un secreto que en El Salvador el sector transporte ha estado históricamente plagado de favoritismos y arreglos bajo la mesa. La falta de transparencia en la asignación de rutas y la opacidad en la fijación de tarifas y la ausencia de mecanismos efectivos, claro, de control y fiscalización, han permitido que unos pocos se enriquezcan a costa de las mayorías. Estamos ante un nuevo caso de monopolio disfrazado de servicio público. ¿Es la tarifa de 61 céntimos un simple reflejo de los costos o una muestra más
de cómo el poder y la influencia pueden torcer la voluntad del Estado para favorecer intereses particulares. El mandato constitucional es claro. El Estado debe garantizar el acceso al transporte público y en condiciones de seguridad, calidad y precios justos. Autorizar tarifas o autosubirse las tarifas son abusivas, sin justificación técnica ni social. Es una traición a ese mandato. El Viceministerio de Transporte tiene la obligación de velar por el interés general, no por el de unos pocos empresarios. Debe escuchar la voz de los usuarios, realizar estudios de impacto y establecer mecanismos de consultas y sobre todo garantizar la transparencia en la toma de decisiones. No basta con anunciar tarifas, es necesario explicar, justificar y si es preciso rectificar. La confianza ciudadana se construye con hechos, no con este tipo de tonteras. Ante esta situación exigimos lo siguiente: revisen la tarifa de manera inmediata, autorizada a la Ruta 138. El mayor peligro en situaciones como esta no es solo el abuso, sino el silencio. Sí, porque estos tipos están incrementando la tarifa y ellos dicen que autorizada. Pero si el silencio de las autoridades que miran para otro lado, es complicado. Los medios no podemos callar por conveniencia. El silencio de los usuarios que por miedo... Muchos de los usuarios que por temor a que se quite el servicio pagan lo que quieran que pagar. Para mí esto es inaceptable. Pero la historia nos enseña que los derechos no se mendigan, se exigen, y que la vigilancia ciudadana es la mejor garantía contra los abusos de poder. Hoy más que nunca es necesario alzar la voz y denunciar las injusticias y exigir cuentas a quienes por mandato legal y moral deben servir al pueblo y no servirse de él. Estas señores de la Ruta 138 se autorizan una tarifa de 61 céntimos. Creo que el Viceministerio de Transporte no solo tiene que tomar cartas en el asunto para que no afecte el bolsillo de miles de salvadoreños. Si no se hace eso, se está enviando un mensaje peligroso. Un mensaje que dice que en El Salvador el interés privado puede estar por encima del bien común. Mientras tanto, los usuarios van a seguir pagando 61 céntimos por un viaje de 10 minutos en un microbús atestado, preguntándonos si el verdadero trayecto no es el que recorremos a diario, sino el que nos falta para llegar a una sociedad más justa. Por todo lo expuesto, es innegable que la tarifa única de 61 centavos para la Ruta 138 constituye un atropello a la dignidad y economía de los usuarios, especialmente de quienes menos tienen y viven en zonas rurales. No se puede permitir que una decisión o una autodecisión de parte de la Ruta 138 está totalmente desconectada de una realidad social y económica, y desde luego siempre termine castigando a la población trabajadora y vulnerable, obligándolos a pagar lo mismo por recorridos cortos que por trayectos largos. En una ruta donde el tráfico es mínimo y los costos operativos no justifican semejante monto. Por eso, señores, hago un llamado firme y respetuoso al viceministro de Transporte. Vean la tarifa que están cobrando ellos. Mírenla y sean justos con la tarifa. No impongan una tarifa única y desproporcionada e implementen una estructura tarifaria parcializada que refleje realmente la distancia recorrida y la capacidad económica de los usuarios. Escuchen la voz de la gente, revisen los criterios técnicos y sobre todo detengan de una vez por todas este tipo de atropellos contra el pueblo salvadoreño. La función de ustedes es proteger y servir a la ciudadanía. Por favor, no se conviertan en cómplices de intereses particulares, ni tampoco permitan que el transporte público se convierta en un instrumento de abuso para muchos. El pueblo merece respeto, merece tarifas justas y un servicio digno en el momento que hasta este día y hasta esta hora
les aseguro, ninguno de ellos lo da. Y aparte que muchos de ellos son unos verdaderos animales al volante. Compartan este video. Primeramente Dios, nos vemos el día de mañana. Besos para todos. Política y fe, vista de otra manera.